Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para cotillear un poquito, porque hoy tenemos un tema que madre mía, promete. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Vamos a hablar sobre Demet Özdemir, sobre el famoso Can Yaman y sobre una confesión que sucedió frente a todos. Para los que son nuevos por aquí, les recuerdo que este canal es un espacio para hablar de novelas turcas, series, chismecillos de las estrellas y todo lo que nos apasiona. Así que si les gusta este tipo de contenido, si aman las historias de amor, los secretos, los dramas, están en el lugar correcto. Ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir. ¿Quién no conoce a esta increíble actriz turca? Con su carisma, su talento y su belleza, Demet ha conquistado corazones en todo el mundo. La hemos visto brillar en muchísimas series, pero hoy nos vamos a centrar en una muy especial, una que nos robó el aliento, nos hizo reír, llorar y amar. Estoy hablando por supuesto de Erkenci Kuş, conocida por aquí como Pájaro Soñador. Yaman. Yaman. Ese personaje, interpretado por Can Yaman, otro bombón de la televisión turca. Yaman, el hombre perfecto, el soñador, el que nos hizo suspirar a todos y a todas. La química entre Demet y Can en esta serie era palpable. Saltaba de la pantalla y eso, damas y caballeros, es la clave del éxito. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con una confesión frente a todos? Bueno, pues durante las grabaciones y la promoción de Erkenci Kuş surgieron muchos rumores. Rumores sobre una posible relación entre Demet y Can fuera de la pantalla. La verdad es que era difícil no creerlo. Se veían tan bien juntos, la conexión era tan evidente, que era inevitable que los fans soñaran. Los medios, por supuesto, no se quedaron atrás. Los paparazzi los acechaban, las revistas sacaban portadas, y las redes sociales eran un hervidero de especulaciones. Demet y Can, amor en la vida real, la pareja perfecta, pronto darán la noticia. Todo el mundo quería saber. En medio de toda esta locura, llegó el momento. Un momento que marcó un antes y un después. Un evento, una entrevista, donde Demet Özdemir, frente a todos, hizo una confesión. No fue una confesión cualquiera. No se limitó a decir somos amigos o nos llevamos muy bien. No. Fue mucho más allá. Asterisco el contexto, el fenómeno Erkenci Kuş y la obsesión del público asterisco. Para entender completamente la magnitud de esta confesión, debemos sumergirnos en el torbellino que fue Erkenci Kuş. La serie que conquistó audiencias en Turquía y en todo el mundo, no solo fue un éxito por su guión, su fotografía y su banda sonora, sino principalmente por la chispa que emanaba de sus dos protagonistas. La historia de Sanem, una joven soñadora que encuentra el amor en el hombre equivocado, y Can, un fotógrafo de espíritu libre con un pasado misterioso, resonó en los corazones de millones. La trama, llena de enredos, comedia romántica y momentos dramáticos, enganchó al público desde el primer episodio. Pero lo que verdaderamente encendió la mecha fueron las interpretaciones de Demet Özdemir y Can Yaman. La serie no solo generó un fervor en Turquía, sino que rápidamente se extendió a países de Europa, Latinoamérica y Asia. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fanfics, edits y análisis detallados de cada escena. Los fans se convirtieron en detectives, buscando pistas sobre la supuesta relación entre los actores. Cualquier foto, cualquier vídeo, cualquier gesto era analizado al detalle. La expectación era palpable. Los medios de comunicación, ávidos de contenido, no dudaron en alimentar la hoguera. Las revistas de corazón dedicaron portadas y reportajes a la pareja de moda. Los paparazzi, apostados día y noche, intentaban capturar cualquier momento que confirmara los rumores. Era una época dorada para el chismorreo y la especulación. Asterisco el escenario, una entrevista esperada y la tensión en el aire asterisco. La entrevista en cuestión, que se convirtió en el centro de todas las miradas, fue un evento clave. En el mundo de las celebridades, las entrevistas son herramientas poderosas para controlar la narrativa, para dar forma a la imagen pública y, por supuesto, para generar expectación. El entrevistador, un profesional con experiencia en el mundo del espectáculo, sabía perfectamente lo que se esperaba de Demet Özdemir.
sabía que la pregunta sobre su relación con Can Yaman era inevitable y que la respuesta de la actriz determinaría el rumbo de la conversación y posiblemente de su carrera. El ambiente era tenso. Los fans expectantes esperaban ansiosamente la respuesta. Los medios con sus cámaras y micrófonos listos se preparaban para inmortalizar el momento. Demet, consciente de la importancia del momento, respiró hondo y se dispuso a responder. *** la CEO. Mfesión, las palabras que desataron la tormenta ***. La respuesta de Demet fue cuidadosamente elaborada, un delicado equilibrio entre la honestidad y la discreción. Comenzó por reconocer el talento y la profesionalidad de Can Yaman, algo que era esperado y que no generó ninguna sorpresa. Pero luego, poco a poco, la actriz empezó a desvelar sus sentimientos. La química que existe entre nosotros en pantalla es auténtica. Es real. Trabajamos muy duro para crear esa conexión, para que el público creyera en nuestra historia. Y creo sinceramente que lo logramos. Logramos que la gente se enamorara de Sanem y Can, de Can y Sanem. En esta primera parte de la respuesta, Demet reconoció el éxito de la serie, pero también insinuó la intensidad de la conexión que existía entre ella y Can. Utilizó la palabra auténtica para describir la química, sugiriendo que no se trataba de una simple actuación, sino de algo más profundo. Fuera del set, hemos compartido muchos momentos. Hemos reído, hemos bromeado, hemos experimentado cosas. Y eso inevitablemente nos ha unido. Nos ha hecho cómplices. Nos ha hecho amigos muy cercanos. Aquí, Demet fue más allá. Reconoció que habían compartido momentos íntimos fuera del plató. Habló de risas, bromas y experiencias que habían creado un vínculo especial entre ellos. La palabra cómplices sugirió una conexión más allá de la amistad, un secreto compartido. Sin embargo, la frase amigos muy cercanos fue interpretada de diferentes maneras. ¿Era una negación sutil? ¿O una forma de ocultar algo más? Pero, quiero ser clara. Lo que ven en la pantalla, la pasión, la entrega, la conexión, es producto de nuestro trabajo y de la magia que se crea entre dos actores que se entregan a su papel. No siempre, esa magia se traduce en una relación sentimental fuera del set. Aunque debo admitir que a veces es difícil separar la realidad de la ficción. La frase final, a veces es difícil separar la realidad de la ficción, fue la que desató la tormenta. Demet admitió que las emociones experimentadas durante el rodaje, la intensidad de las escenas románticas, la convivencia diaria, pueden difuminar la línea entre la actuación y la vida real. Fue una declaración que dejó abierta la puerta a la especulación. ***, las reacciones, un universo de interpretaciones y especulaciones ***. La confesión de Demet generó un torbellino de reacciones. Las redes sociales se incendiaron con comentarios, teorías y análisis. Los fans se dividieron en dos bandos. Unos creyeron que Demet había sido honesta y transparente, que había reconocido la intensidad de su relación laboral, pero que no había habido un romance fuera del set. Argumentaban que la actriz había dejado claro que la magia de la pantalla no siempre se traduce en amor en la vida real. Otros, en cambio, interpretaron las palabras de Demet como una confirmación velada de que sí, que había existido algo más entre ellos, pero que por diferentes motivos, no había prosperado. Creían que Demet estaba intentando proteger su privacidad y la de Can, pero que al mismo tiempo, estaba dejando entrever la verdad. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Los titulares se multiplicaron, las portadas de las revistas volvieron a hablar de la pareja, y los programas de televisión debatieron sobre el tema. La especulación se convirtió en el plato fuerte de la semana. ***, el después, el misterio persiste y la magia perdura ***. Después de la confesión, las especulaciones continuaron. Los rumores persistieron, y los fans siguieron soñando con una relación entre Demet y Can. Sin embargo, la verdad definitiva nunca se reveló. Demet con el tiempo mantuvo un perfil más reservado en cuanto a su vida sentimental. Can, por su parte, tuvo diferentes relaciones y fue vinculado a otras actrices. Ambos continuaron sus exitosas carreras, pero la pregunta sobre lo que realmente sucedió entre ellos en el set de Erkencikus quedó sin respuesta. Hoy en día, la magia de Erkencikus sigue viva en los corazones de los fans.
La serie se sigue emitiendo en diferentes países, y las escenas de Sanemikan siguen emocionando a los espectadores. Y quizás precisamente la ambigüedad, la falta de una respuesta definitiva, es lo que ha hecho que la historia de Demetican siga siendo tan atractiva, tan misteriosa, tan romántica. *** El legado, amor, misterio y la magia de la actuación ***. La confesión de Demet Özdemir, más allá de generar un sinfín de especulaciones, nos recuerda el poder de la actuación y la capacidad que tienen los actores de crear mundos mágicos. La química entre Demet y Can fue tan intensa que traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno social. La historia de Sanem y Can nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la pasión y la entrega son fundamentales para construir una historia, y que a veces, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa. En definitiva, la confesión de Demet y la historia de Erkenci en general, nos invitan a reflexionar sobre el amor, los secretos, la magia de la actuación y la importancia de soñar. Nos recuerdan que a veces, la belleza reside precisamente en la ambigüedad, en la falta de respuestas definitivas, en el misterio que envuelve las grandes historias de amor. *** Reflexiones finales. ¿Qué creer? ¿Qué esperar? ***. Como aficionado, como fan de las novelas turcas y de Erkenci, no puedo evitar preguntarme qué sucedió realmente entre Demet y Can. ¿Hubo un romance fugaz? ¿Fueron solo amigos muy cercanos? ¿O la magia de la pantalla fue simplemente eso, magia? La verdad, probablemente nunca la sabremos con certeza. Y quizás, como mencioné, esa incertidumbre es precisamente lo que hace que la historia sea tan fascinante. Nos permite soñar, imaginar y crear nuestras propias teorías. Lo que sí es cierto es que Erkenci nos regaló una historia de amor inolvidable, con personajes entrañables y momentos que quedarán grabados en nuestra memoria para siempre. Y aunque la confesión de Demet dejó más preguntas que respuestas, nos permitió vislumbrar la intensidad de la relación entre los actores y la magia que se crea en el set de rodaje. Así que, mis queridos amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿O creen que todo fue parte de la magia de la actuación? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantará leerlas. Y no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un besote enorme y hasta la próxima.